Bendiciones, mis hermanos, bendiciones a los que se conectan. Estamos en nuestro tiempo de estudio bíblico hoy. Hace unos, ¿cuánto hace? Como 2 semanas, 2 o 3, ¿verdad? Hace 2 o 3 semanas comenzamos, hice un estudio de las 5 preguntas más comunes. Voy a apagar esa luz, ¿qué usted cree? De las cinco preguntas más comunes que se hace una persona acerca de Dios, del Evangelio, preguntas comunes que se hacen. Yo tengo un librito, y no sé a quién fue que se lo mostré, pero yo tengo un librito que tiene las 100 preguntas más comunes que se hacen en el Evangelio. Las 100 preguntas más comunes. Son buenísimas y hay millones de respuestas y todo, pero en este caso tomé las 5 porque estas 5 preguntas diferentes personas me las han hecho en la calle, en el trabajo, en la iglesia. Entonces por eso fue. Hicimos las primeras 2, pero le voy a dar un repaso muy rápido de las primeras 2. Ya habíamos hablado de las primeras 2 y la primera pregunta es ¿cómo sabemos y cómo podemos probar que Dios realmente existe? Esta pregunta se la hace todo el mundo, creyentes o no creyentes. Todo el mundo se pregunta cómo nosotros sabemos que Dios realmente existe, qué es Dios, quién es Dios, cuál Dios es, porque hay millones de dioses en otras religiones. Nosotros tenemos primeramente que entender que nosotros usamos lo que le llamamos la Santa Biblia, la Escritura judeocristiana. Este libro, lo que le llamamos el Viejo Testamento, este libro lleva miles de años escrito sin haber sido adulterado ni cambiado. Y el Viejo Testamento, Jesús incluso lo usó mientras él caminaba. Él hacía referencia al Viejo Testamento, a los profetas, a la ley, a los salmos, a los proverbios. Él hizo referencia a esto. Luego entonces tenemos lo que le llamamos el Nuevo Testamento. Y esto es un poquito más argumentado porque está escrito en diferentes lenguajes y hay algunos libros los cuales a la gente no le gusta usar, pero igual tenemos la escritura. Y cuando nosotros estamos hablando con alguien y le estamos presentando nuestra fe, nuestra creencia, y si ellos tienen otra fe y usan otro libro, el argumento es muy difícil de hacerlo. Porque si viene un musulmán donde nosotros y nos dice, mi libro dice que tu Dios es un mentiroso, y yo le digo, pues mi libro dice que tu libro es mentira. Entonces estamos argumentando a un nivel en donde nadie va a ganar realmente. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos envía a hacer. La palabra de Dios nos envía a presentar la información y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. Nosotros podemos argumentar y podemos usar teología y podemos usar escatología y podemos usar todo esto, apologética, pero al final del día es el Espíritu Santo el que se encarga de hacer eso. Hay algunos de nosotros que somos un poquito más apasionados y nos gusta argumentar un poco, y eso se llama apologética. La persona que es un apologético es una persona que se prepara para aprenderse la Biblia de manera que pueda defender la fe con otras personas. Y eso lo hay. Entonces la primera pregunta que hablamos en la primera clase fue ¿cómo yo sé que ese Dios del que tú hablas realmente existe? Yo traje varios argumentos teológicos que no vamos a entrar en eso ahora, pero el primer argumento es el cosmológico, la creación, ¿verdad? Las estrellas, los planetas, cómo el planeta puede básicamente flotar en el universo y no se cae y no explota, todo ese tipo de cosas. El segundo argumento, el argumento teológico, el argumento de un creador, de que tiene que existir, de que nada sale de nada. O sea, algo no puede salir de nada, todo tiene que tener un principio o un creador. Y en el caso de nosotros, Dios, que no fue creado, es el que creó todo esto. El argumento moral y el argumento de experiencia o religiosa personal. Por ejemplo, algunos de nosotros hemos tenido unas experiencias. Un ejemplo, si usted tuvo un accidente de carro hace 20 años atrás y en ese accidente usted sintió que murió y sintió que Dios le habló y lo trajo a la vida, eso es el argumento personal, de una relación, algo personal, y eso no hay quien se lo pueda argumentar. Y esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta, si Dios es puro amor, o sea, la primera pregunta fue una pregunta común. ¿Cómo yo sé o cómo yo pruebo que tu Dios es un Dios real? La segunda pregunta más común, según el estudio que he hecho, es si Dios es puro amor, ¿por qué Él permite sufrimiento y el mal? Entonces, ahí obviamente hay una información, entramos en mucha información y todo lo demás, pero básicamente entendemos
que Dios no quiso el mal. Él creó todo perfecto. Hemos sido nosotros, lamentablemente, que hemos tomado unas atribuciones, unas decisiones en donde hemos estado pagando las consecuencias de algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Por ejemplo, si yo vivo la vida lastimando mi cuerpo con droga, con alcohol y todo eso, en algún momento el cuerpo, como decimos, me va a pasar factura. Dios no me mandó a hacerlo. Dios no me envió a lastimar mi cuerpo, entonces yo no debería culpar a Dios de eso. Eso es lo que está hablando esa pregunta. Si tu Dios es un Dios perfecto y lleno de amor, ¿cómo es que Él permite que toda esa gente murieran en el Holocausto, en los 40, en la Segunda Guerra Mundial? 6 millones de judíos. Dios no mandó a Hitler a hacer eso. Lamentablemente, la ambición humana y el deseo el dinero y el poder y todo eso hace que uno tome unas decisiones de las cuales luego hay unas consecuencias. Y esa sería la respuesta a esa pregunta. Primeramente, ya hablaba la otra vez que nada más con el hecho, y esto yo creo que es importante recordarlo, para cuando uno habla con una persona que es supuestamente ateo o agnóstico. Sabemos la diferencia entre ateo y agnóstico. Ateo es la persona que dice que no hay Dios. El ateo, teo es teología, Dios, ¿no? Y a es lo opuesto. Entonces la persona que es atea dice que no existe un Dios, no existe un creador perfecto, no existe nada de eso. Y el agnóstico es la persona que dice que tal vez existe Dios, pero él no tiene nada que ver con nosotros. Él nos deja a nosotros hacer lo que queramos y él no ha puesto de moralidad ni nada de eso. Tal vez existe, pero él no tiene que ver con mi diario vivir. Ese es el agnóstico. Entonces, esos son los que dice allá con... Préndalo. El hermano tiene ahí un micrófono. Esos son los que dicen allá tú con tu Dios. Tal vez sí, allá tú con tu Dios, porque el Dios de uno puede ser qué sé yo, el dinero. Póngale, déjame ver. Haciendo feedback. Sí, déjame bajarlo un poquito acá. Yo lo puedo quitar. Yo lo puedo quitar esto. Hello. Habla ya, a ver. Hello. Sí, no lo va a escuchar acá, pero se escucha acá. Se escucha acá. ¿Se escucha la grabación? Sí, sí, Importante que los hermanos me escuchen. Sí. Pues porque lo que pasa también es que algunas personas crean de otras cosas dioses. Y no solamente dinero, lo que sea. Hay personas, hay religiones, hay situaciones que crean de un árbol un dios. Y le traen matitas, y le traen comida, y le traen cosas. Ese es su Dios. Y no es que sea ateo. Él dice, no. Yo recuerdo una persona que yo conocía cuando era más joven, que era como algún tipo de persona que hacía trabajos espiritistas. Y esa persona, yo recuerdo que yo no era cristiano en ese tiempo, pero esa persona decía que él creía que había un Dios. Me crié ahí. Usted conoce de eso, ¿no? Sí. Pues esa persona decía, sí, yo creo que hay un No Dios. fue que lo practiqué, pero me crié ahí porque mi abuela era espiritista. Y lo conoce, claro, ¿no? En la raza latinoamericana suele suceder mucho, especialmente los hermanos, los babalaos cubanos y todo esto es muy, muy, muy famoso, muy conocido. Pero esa persona decía, yo sé que hay un Dios, pero Dios tiene unos santos que le ayudan a hacer el trabajo de Él. Entonces, pero eso no es bíblico. ¿Entiendes? Entonces, esas son religiones que nosotros creamos para nosotros mismos. Pero el argumento que yo uso con esa pregunta, si Dios es puro amor, ¿por qué Él permite el sufrimiento y el mal? Cuando una persona reconoce que hay sufrimiento y que hay mal, esa persona está reconociendo entonces que hay un opuesto, o sea, que hay un bueno y un malo. Y para que exista un malo, tiene que existir un bueno. Y el bueno es Dios. Entonces, ese argumento es un poquito más fácil de desarmar. Porque cuando me dicen, no, pero ¿por qué entonces muchos muchachos pasaron hambre y sufrían y esto y lo otro? Bueno, pues si tú estás entendiendo que eso es malo, pues me estás diciendo que hay un bueno. Entonces, ¿y de dónde salió el bueno? Y el bueno viene de parte de Dios. ¿Ok? Ok. Esa fue la segunda pregunta. A ver acá.
Déjame ver aquí. Sí. Yo creo que no sé si se... Nosotros tocamos esas bien levemente. Bien leve, pues vamos a hablarla hoy. Levemente recuerdo, porque su papá, cuando leyó la pregunta, que debo hacer, no se me olvida, Ajá. ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Cómo sé que soy salvo? Y su papá dijo aquí, ¿salvarme de qué? Ahí nos quedamos. Ajá, exacto. Exactamente. Ok. Pues la tercera pregunta que vamos a comenzar hoy, que vamos a hablar hoy, es ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Cómo sé que soy salvo? Y el argumento es ¿salvo de qué? ¿Ah? Y es salvo de la perdición eterna, salvo de la separación de Dios. Entonces la Biblia nos da unos fundamentos claros para tener seguridad de esta salvación. No basada en emociones ni en esfuerzo humano, sino en la obra terminada de Cristo, la fe genuina y la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es bien importante porque parece que crecemos o pensamos que nosotros tenemos el poder de salvarnos a nosotros mismos o salvar a De otros. escoger nuestra salvación. Sí, entonces de repente pensamos o hemos creído que nosotros podemos llegar a comprar o adquirir esa salvación. ¿Ha escuchado creo que en español, indulgencias? En la iglesia cristiana católica, ¿cómo se dice las indulgencias? No sé qué, en inglés, indulgences, que uno compra el perdón del pecado. Pues hubo un tiempo en la iglesia, lo que era la iglesia católica, que ellos vendían esas indulgencias, vendían esa paga del pecado. Hubo un tiempo en donde si tú robabas, pues si tú pagabas $200, pues se te daba un certificado y ese era el perdón de ese pecado. Y por eso fue que la Iglesia Católica en mucho tiempo pudo amasar tanta riqueza y tanta propiedad, porque entró todo eso. Pero eso es otra cosa, no estamos hablando mucho de eso. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé que yo puedo ser salvo o que yo soy salvo? Y lo primero que les quiero presentar, es que la salvación no la podemos dar nosotros. Usted, yo, su papá, su mamá. Yo no le puedo dar salvación a usted, ni a mi hijo, ni yo me puedo salvar yo mismo. La salvación viene únicamente de Cristo Jesús. Y es individual. Y es completamente individual. Mi hijo no puede sacrificar toda su vida para que yo reciba salvación. Eso es completamente individual. Yo no sé, en mi opinión, no sé si está errada o no, pero yo creo que si los seres humanos supiéramos, o supieran los que somos inconversos, en este caso, que los inconversos muchas veces llegan pensando que si voy a asistir a la iglesia, voy a dar lo mejor de mí en la iglesia, voy a ser salvo, que no es así. Porque tú vengas todos los domingos, porque hagas estudios bíblicos, no, eso no te da derecho. Eso no salva a nadie, claro que no. Que si esas personas que tienen ese pensar supieran que no van a ser salvos por la razón que sea, ellos que no vienen a la iglesia menos vendrían. Espérate, yo no voy para la iglesia porque yo no voy a ser salvo. Pero que fuera como si fuera una lotería. Espérate, yo voy a leer la Biblia y la Biblia me va a decir si yo soy salvo o no, déjame ver. Y leo, yo no voy a ser salvo, no voy a volver para la iglesia. La salvación es individual. Es individual y es simple. La salvación es poner tu fe y tu creencia de que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra y dio su vida por nosotros, y si nosotros creemos eso, ponemos nuestra fe en Él, tenemos salvación. La persona que lo hace auténticamente. Claro, luego hay unas cosas que vamos aprendiendo y luego hay unas cosas que queremos hacer y todo, pero la salvación, eso es todo. Igual leer un poquito de eso. Pero bien importante entender, como dice el hermano, yo no puedo comprar mi salvación. Yo no le puedo regalar mi salvación a mis hijos, a mi esposa, a nadie. Es completamente individual. De hecho, como dice el hermano, yo puedo venir todos los domingos acá al servicio, a la reunión. Todos los miércoles, todos los sábados le doy comida a los hambrientos, vendo todas mis posesiones y se las doy a la iglesia, y eso no me garantiza la salvación. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Yo puedo vivir una vida pobre, triste, afligida, toda la vida, y llegar a ser salvo, igual que puedo vivir una vida bien feliz, bien chévere, bien buena toda la vida, y no llegar a la salvación. Porque tiene que ver con una decisión personal en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es el acto por el cual Dios libra o libera al ser humano del pecado, la muerte eterna y el juicio, y lo reconcilia consigo mismo por medio de la fe en Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 2,
8 y 9. Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracias eres salvo por medio de la fe, y esto no por ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es una cosa bien interesante también, un aspecto bien importante, porque dice, es por gracia. Y es todo por gracia. No hay manera de que esto sea algo que se pueda adquirir, es por gracia, y la gracia es favor inmerecido. Y mira qué interesante, la parte de abajo dice, no es para que nadie se lleve la gloria. O sea, es un regalo para que usted después no diga, no, yo trabajé fuertemente para esto. O que usted diga, no, esto yo me lo gané con mi inteligencia. No, para que nadie se lleve la gloria. Efesios 2, 8 y 9. Para que nadie se lleve la gloria es por gracia. Entonces, Dios creó todo. Elohim creó todo. Y se lo regaló al hombre. ¿Verdad? El hombre decide no hacerle caso a Dios y el hombre decide tomar otro camino. ¿Sabes qué? Yo no quiero ese carro, yo voy a hacer otros trabajos, otras cosas, porque yo quiero otras cosas, pero Dios te regaló ese, pero ese no es el que yo quiero. Es un ejemplo bien básico, bien sencillo. Entonces Dios dice, ok, pues todo lo que tú creas, yo te conozco, yo como quiera, voy a enviar a mi hijo para que todo el que crea en él pueda recibir esa salvación y como dice ahí, reconciliarnos, es una reconciliación. Entonces, y hay personas que dicen, pero entonces ese Dios tuyo es un amante del poder. Es el creador, diseñador de todo. Nosotros, la creación no le puede decir al creador cómo ser, actuar y cómo manejar los asuntos. Nos toca hacerlo así. Se requiere, y pensemos en esto, se requiere tener más fe para pensar que no hay un Dios que fe para creer que hay un Dios. Porque si usted me dice a mí que mi hijo con su ADN y yo con mi ADN nos parecemos, tenemos un parecido, nos relacionamos y todo, y que eso salió de la nada, al azar, eso se requiere más fe creerlo, eso es increíble. Que los árboles salieron y nacen, que a la naturaleza le cae una gota de agua y esa gota de agua hace que una raíz crezca, y es que eso es al azar. Eso es que nada hizo de eso nada, que eso salió a lo loco. Imposible. Eso es imposible. Si nosotros cogemos un puño de tierra y le echamos 2 huevos ahí, lo tiramos en una pecera, ahí no va a salir nada, porque eso no tiene ningún tipo de detalle, sentido ni organización. Lo que Dios hizo es organizado, perfecto, con sentido, con detalle. Y la salvación es a medida de que hemos hablado de la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la salvación es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, dio su vida, caminando una vida de hombre acá, perfecto, conoció el pecado, pero el pecado no entró en él vio el pecado y vivió así. Y el que cree en eso, honestamente, porque yo puedo decir ahora mismo, yo creo esto y lo otro, pero de la boca para afuera se puede decir cualquier cosa. Juan, ¿cuál era? Juan 14, 6. ¿Cuál es? Yo soy, parafrasear, yo soy la vida. Ese mismo. Yo soy la vida, la verdad y el camino. Verdad, y el camino. La verdad y el camino. No llegas al Padre si no es a través de mí. Nadie llega al Padre a través. Esa está memorizada. Poco a poco, ya me lo aprendo completo, pero ya estoy. Juan 14, 6. Y entonces Juan 13, 34 es: un nuevo mandamiento les doy, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y el 35 es: y de esa manera es que los conocerán como hijos míos. Hay que aprender la palabra. Entonces, ok. Fe genuina en Jesucristo. Mira, la pregunta es, y la pregunta se las hago a ustedes, la pregunta es, ¿qué debo hacer para salvarme o qué debo hacer para entender que soy salvo? Ok, pues les hablé de los fundamentos, que es la salvación. Hay que tener una fe genuina. Hay que tener una fe en Jesucristo como Salvador, pero es una fe genuina, lo que estamos hablando. De la boca para afuera, yo puedo decir tantas cosas. Y ¿sabes qué? Yo puedo ser un buen actor, yo puedo decirle cualquier cosa y me lo pueden creer. Pero esa cuestión de la genuidad, de la seriedad, de la autenticidad, solo Dios lo sabe.
Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Juan 3:16, ¿quién no conoce Juan 3:16? Porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. La salvación viene por creer en Cristo, no por emociones, ni costumbres religiosas, ni buenas obras. Si has creído sinceramente en Jesucristo como tu Salvador, tienes salvación. Y esa es una de las preguntas. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé? Dime, ¿cómo yo sé? Bueno, creíste honestamente, creíste de verdad, tú crees con toda tu inteligencia y tu fuerza que Dios, ese Dios que tú crees, envió a su Hijo y que su Hijo dio su vida, ¿lo crees? Pues tiene salvación. ¿Y por qué vive una? Bueno, el que tenga salvación no quiere decir que te vas a librar de la realidad del mundo. Hay situaciones en el mundo que son existenciales hasta el día que nos vayamos con el Señor. No lo podemos evitar. Todo lo que nos pasa tiene un propósito. Todo tiene un propósito, todo tiene un tiempo. Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir. Pero la pregunta Pero es... ahí es donde para mí ahí es donde la clave, porque conozco personas que sirven al Señor, que oran, que rezan. Entonces, porque te salió algo mal, se quebranta tu fe, empiezas a dejar de creer, empiezas a dejar de pensar, pero es que tenemos que seguir creyendo. A mí me parece que la iglesia, los ministros y los líderes no han hecho un buen trabajo en explicar qué es la fe y qué es la relación con Dios. Entonces el evangelio de progreso que se llama, ¿cómo es que le dicen? Le dicen el evangelio del progreso, que se predica en muchos lugares, es que pídele a Dios todo lo que tú quieras y Él te va a dar las riquezas que tú quieres. Riquezas, donde en la Biblia no dice en ningún lugar que Dios te va a dar esas riquezas que tú quieres, porque esas riquezas son pasaderas, no son reales. Entonces, claro, hay una realidad humana que nosotros tenemos de comida, de albergue, de abrigo, ¿verdad? Hay una realidad y el Señor dice que va a proveer esas necesidades conforme a su riqueza, comida, albergue, pero no más allá. Entonces nosotros lamentablemente vivimos en una cultura materialista, de imagen, en donde ahora hay que tener, no ahora, ya hace mucho tiempo hay que tener lo mejor, el carro más caro, la casa más cara, la ropa más moderna, más cara, el recorte y todo. Y de repente, si no tengo todo eso, me siento como un fracaso o me hacen sentir como un fracaso, cuando eso no es real, cuando eso no es bíblico. Entonces, como usted dice, simplemente porque salió una cosa mal de repente, ya ahora mi fe, pero por eso es que la fe tiene que estar firmada. No voy más el domingo, ese Dios que me enseña en los domingos, que es un Dios excelente, perfecto. Dios es perfecto y perfectos somos nosotros. Dios es perfecto y mire. Que se nos va la fuerza, claro, pero tenemos que renovar. Exacto. Y mire, por ejemplo, yo no soy perfecto, todo el mundo lo debe saber. Entonces, si vamos mirando a la persona que tiene el micrófono y buscando esa perfección, no la vamos a encontrar. Y hay un refrán que dice que si vas a una iglesia perfecta, que te vayas porque ya tu imperfección la dañó. Sí, no. No hay iglesia perfecta, no, es que no hay relación perfecta, no hay nada perfecto y no es la idea buscar eso, ¿sabes? No debemos estar buscando un lugar en donde todo suene bien, la adoración sea perfecta, hermosa, el aire, todo funcione, es que somos un cuerpo lacerado de necesidad. Entonces la gente se pregunta y la pregunta es, ¿cómo yo sé, cómo sabemos que somos salvos? Bueno, mira, te lo acabo de leer, Efesios 2, 8, 9. Gracias. Porque por gracia eres salvo. Entonces, Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación no es la vida feliz, porque la felicidad es otra cosa que se ha vendido diferente. Imagínate, no vamos a entrar en eso, pero la salvación viene con depositar nuestra fe completa, auténtica, de que Cristo dio su vida por nosotros y a través de esa sangre somos perdonados. Esa es la salvación. Ya luego de ahí, las decisiones que tomemos, de cómo vivir, estudiar y todo, pues eso son otras cosas. Pero eso es lo que es la salvación realmente.
Ajá, ¿qué tengo acá? Seguridad por la promesa de Dios, no por sentimientos. Esto es bien importante. También algo que veo que no me gusta de repente es el emocionalismo en las congregaciones. ¿Por qué no es bueno esto? Primero, no es bíblico, pero en cuestión del emocionalismo, si usted está teniendo un momento con el Señor y todo, eso es muy bueno. Y eso es algo que está bueno y es una experiencia buena, pero no debemos ir buscando ser emocionados cada domingo, porque eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra nos ayuda a tener una relación con el Señor, a tener un encuentro, a conocerlo, pero no a ser emocionados. Entonces, entonces de repente, si yo veo a alguien que está, y me disculpa, no me estoy burlando, pero si veo a alguien que está como que haciendo y mucho de esto, yo comienzo a cuestionar un poco qué está sucediendo, porque la Biblia, siendo un libro de orden, por ejemplo, si yo estoy hablando una palabra el domingo y estoy diciendo algo que está tocando el corazón de alguien, y un hermano dice amén, y Dios te bendiga, y continúa constantemente interrumpiendo la palabra, pues entonces ahí no hay orden, eso no es orden. Entonces, de repente de esa manera me pregunto, pues, ¿qué relación? ¿Cómo? Es ¿Entiendes? como lo que, en esa misma línea, los que están predicando y le preguntan, ¿cuántos dicen amén? Es que tú tienes que salir del corazón, te están escuchando tratando de entenderte. Sí, claro, si de repente uno quiere decir, Lo gloria a dice, Dios, pero constantemente porque usted da un interrumpiendo. servicio aquí y usted no está diciendo a nosotros, ¿cuántos dicen amén? No, que a veces decimos amén, a veces decimos amén Sí, porque sí. la palabra, pero pastores al frente, ¿cuántos dicen amén? No escucho a nadie, pero esto no es una Pero competencia, es que, exacto, pero es que me están escuchando a mí, no es para estar esto es gritando. una Exacto. competencia. Entonces, muchas veces confundimos el hecho de ser salvos con tener ese tipo de actitud, gritar, que si esto, pues eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mi personalidad es una personalidad callada. Yo no digo, hay personas que no lo son y también está bien, pero no depende de eso, es lo que quiero Y hoy decirle. día estamos en una, no sé si corríjame, pero estamos en una de como de competencias de iglesia, de No, es quién es horrible, eso es en la iglesia horrible. grande, quién Sí, 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 sí. quién tiene más carguachas a la Sí. semana, quién tiene mejores. Entonces cuando tú vienes a ver, están toda la semana que hace actividades aquí, que se ir compitiendo con aquel, y la palabra para cuando. Eso es una realidad actual horrible. La competencia entre los ministerios y los ministros es una cosa vergonzosa realmente y el enemigo se ha gozado con Se ha eso. aprovechado de Se ha eso. aprovechado de eso fuertemente, grandemente. Escucha el maquinón. El enemigo a veces nos ataca a El nosotros, enemigo, nos ataca por la espalda. bendícelo, Padre, porque él no sabe lo Señora, que hace. acompáñanos en el camino, acompáñanos en el No, camino. a lo mejor ustedes no lo escuchen, pero hay una moto por ahí que suena muy fuerte, pero no, estamos bien. Pero de repente sí, de repente vamos a un lugar y estamos buscando, y entonces si de repente vamos a algún lugar y no encontramos lo que estamos buscando, decimos, en esa iglesia no hay salvación, o en esa iglesia no está el Espíritu de Dios, pero es que el Espíritu de Dios está en donde hay dos o más proclamando su nombre. O sea, el Espíritu de Dios está siempre ahí. Entonces, esas son malas doctrinas que hemos aprendido. Mira lo que dice primer libro de Juan, primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 11 al 13. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que sepas que tienes vida eterna. Entonces, la salvación se basa en lo que Dios prometió, no en lo que nosotros sentimos. Una persona te dice, ¿y cómo tú sabes que tú eres salvo? Bueno, no debe haber duda en nosotros. Nadie debe poner duda. No es basado en lo que ellos creen, es en lo que dice la palabra. La palabra dice que el que es salvo es el que ha puesto su fe de que Dios envió a su Hijo Cristo, dio su vida y su sangre selló el pacto. Esa es la salvación. Entonces, Juan no dice para que sientan, sino para que sepan. La salvación es segura si está fundada en la Biblia. Eso es todo con eso. Entonces, una persona que tal vez tenga duda de su salvación, pues lo que podemos hacer podemos hacer la oración de fe con ellos, la oración de aceptación. Podemos preguntarle, mira, ¿has creído? ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo dio su vida? ¿Crees que realmente caminó?
crees que era 100%. Si te dicen, no lo entiendo bien, pero creo, pues creer, eso es lo que el Señor está pidiendo, pero creer auténticamente. No hay que entenderlo todo. En la Biblia hay conceptos teológicos que toman tiempo aprenderlos, pero eso no debe detener a uno de creer y poner nuestra fe en esa creencia del Señor. ¿Qué dice? No, es que cuando vamos a la historia, que hemos hablado varias veces, los fariseos eran los que no le creían las cosas que estaba haciendo Dios en su caminar. Y estamos en el 2025 y quizás no nos llaman, hay mucha que no le llaman fariseos, pero hay gente que no cree Pero hay todavía. 2 o 3 fariseos por ahí. Sí, pero no se le dice fariseo, se le dice no creyente o algo, pero sigue siendo, no dejan de ser fariseos. Muchacho. Al 2025, con todas las demostraciones de amor que nos ha dado Jesucristo en todos estos años, y todavía no creemos en él. Bueno, Mira. perdón, yo creo en él, hay gente que no cree en él. Hay personas, no, y hay personas que están en la iglesia todos los domingos y todos que todavía no han creído auténticamente. No, hay gente en la iglesia perdonando, Lamentablemente. perdonando no la palabra, no hablar malo, pero hay personas que salen del curso, del servicio, y a veces, no en mi iglesia no pasa, en nuestra iglesia no pasa, porque en verdad no pasa, pero en otras iglesias donde yo estaba en Puerto Rico, salen del curso y yo me pregunto, del servicio, y yo digo, esto no acaba de dar una palabra de amor y de paz. De perdón. Y está que parece que le pusieron un petardo y quiere llegar al espacio. Lamentablemente. Hay gente que no se sabe cómo que autocontrolar. Lamentablemente. ¿Sabes? Coraje nos da todo. Mal humor nos da todo. Pero nosotros tenemos que, mira, a veces poner el chip de tranquilo. A mí me pasó hace 2 o 3 semanas atrás. Que yo digo, gracias a Dios, que yo estoy siguiendo a Dios, que Dios, cógelo con calma. Con el problema que tuve con... Porque si llega a ser la vieja criatura de Guillermo, es más, yo no estuviera ni aquí, estuviera allá dándome el estudio bíblico en la casa. El estudio bíblico Porque confinado. El mal siempre ataca a uno. Sí. Ataca a uno y ponen a prueba a uno. Pero uno no puede dejar de tener los conceptos que tiene de lo que estamos aprendiendo. Ahí está la prueba. Entonces hay gente que llevan 30 años. Sí, toda la vida. Entonces tú le probé, a veces yo me pregunto a gente, y yo se lo he dicho, no sé si falta de respeto, tú no tienes 5 minutos en tu vida que te puedas reír. Pero se lo digo por eso mismo, porque, hello, saca 5 minutos y ríete. Yo le atribuyo eso en parte a los líderes y los ministros, los pastores, las personas, porque lamentablemente no decimos que somos líderes y ministros, pero no le hemos enseñado la palabra bien a los hermanos, al cuerpo. Y eso pasó mucho en diferentes etapas, hace cientos de años atrás, donde la gente se dejaba llevar 100% de lo que decían los sacerdotes y eso, y no leían la palabra por ellos mismos. Por eso fue que Martín Lutero, en la Reforma, en el año 1512, cuando él se detuvo, él era un monje, y cuando él se detuvo a leer la palabra, dice, pero ven acá, esto que está escrito aquí no tiene nada que ver con lo que está diciendo esa iglesia. Aquí dice que yo soy perdonado por gracia, que yo no tengo que hacer nada, que eso es un regalo, que yo no tengo que estar lacerándome. Eso fue lo que comenzó en el movimiento de la Reforma. Por eso es que en los años, entiendo, los años 80 por allá, si usted no había nacido todavía, ¿verdad? En los 80 y pico, no igual, whatever. La cuestión era que antes en la iglesia las mujeres tenían que adoptar faldas largas, camisas largas, ¿sabes? Como recatadas, y está bien que esté recatada, pero más de lo normal, porque si no estaban en pecado, tú sabes. Te sentaban, la como vestimenta no salva. No salva. No. Que tú tienes que venir a la iglesia decentemente, claro que sí, pero antes te decían, no, tienes que usar falda larga, que no se te vea, ¿sabes? Y eso cambió, mira, todo eso cambió. Y es un poco es un poco paradójico, porque la idea de eso era, como hablaba primera y segunda de Corintios, era que la vestimenta tuya no creara tentación o no creara distracción en otros. En otras personas. ¿Verdad? Esa era la idea, que tu cuerpo y eso, pero hoy día, primero que hoy día se ha perdido el respeto por la vestimenta en la iglesia. Si hay una ropa, en mi opinión, no está en la Biblia, pero si hay una ropa que te marca tu silueta, pues ya es una situación de una mala vestimenta.
pero he visto videos y cosas de no solamente mujeres, hombres que se ponen una ropa tan apretada, gente que se pone ropa y Sí, ministrando, parece que está en un desfile de moda. y es horrible. Pero también, como hablamos, esa ropa tampoco salva a nadie, pero hay un respeto, claro que sí, debe haber eso. Y bueno, y sabe que no es fácil, ahora mismo escuché de una, hemos cambiado un poquito el tema, nos disculpan, pero escuché de una iglesia que los demandaron porque le dijo a una, no sé si fue una muchacha de un ministerio, que se cubriera porque el escote se veía y ¿sabe? No era prudente. La muchacha se ofendió, yo no sé qué, y le demandó a la iglesia. No sé si ganaron o no, pero lo demandaron. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Es una cosa increíble. No, es que de verdad que es lo mismo que hemos hablado desde el domingo. Es el sentido común, es el sentido que menos usa la gente. El sentido común no es tan común. No es tan común como la gente piensa. Entonces, cerrando esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué usted dice, hermano? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Bueno, según lo que estamos leyendo, lo primero es creer en Dios Eso y es todo. sentirlo uno mismo. O sea, Creer. No es vociferarlo. Yo creo en Dios y el único que va a saber si tu corazón es cierto o falso es Dios, más nada. Ya luego nuestra relación se muestra en cómo actuamos y cómo nuestra vida ha cambiado, pero la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo único que la palabra dice que tenemos que hacer es Creer creer. en Dios. Eso es todo. Creer, no solamente en Dios, creer que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vino, dio su vida, viviendo una vida perfecta, y esa sangre selló el pacto en la cruz. El que cree eso, según la Escritura, entonces eso parece fácil, pero no todo el mundo lo cree. Eso parece bien sencillo, pero no todo el mundo lo cree. Pero vamos a continuar, que ya el tiempo se me ha pasado, y vamos a seguir. La cuarta pregunta. Si Dios lo perdona todo, ¿por qué yo no puedo vivir como quiera y luego arrepentirme? Si Dios lo perdona todo, Juan 3:16, ¿por qué yo no puedo vivir como me dé la gana y luego arrepentirme? ¿Qué usted dice, hermano? ¿Ha escuchado similar cosa? ¿Semejante cosa? Mire, le voy a contar algo. Estoy viendo la pregunta, pero es Yo- que el 95% de eso sucede. Yo iba a la iglesia con un muchacho que era ujier y él estaba en el alcohol fuertemente. Entonces, él trabajaba en la iglesia, hacía todo, pero él estaba en el alcoholismo, toda una cosa, una adicción bien dura, bien fuerte. Él no quería salir de esa adicción, o él entendía que él no tenía que salir de eso, porque como Dios lo perdonaba todo, Dios le iba a dar una oportunidad de él arrepentirse. Entonces, él vivía y vivió así y todavía debe estar porque él no era un hombre viejo. Y en esa parte, a pesar de que él quizás tiene mucha certeza, porque Dios te va a aceptar aunque tú lo rechaces 20 veces. Tú dices, ya, me arrepentí, quiero estar contigo. Te va a aceptar, pero que estemos mal como seres humanos. Claro que estamos mal como seres Lo humanos. que pasa es que se habla de los que conocen y los que no conocen. El ladrón que estaba al lado de Jesús, cuando él vivía toda su vida, él no conocía a Jesús ni conocía, claro, él sabía el bien y el mal, pero cuando él se encuentra con Jesús allí, él dice, yo reconozco que tú eres Dios, pero fue allí. Entonces, vivir una vida de pecado conociendo el pecado te trae otras consecuencias diferentes. Ok, entonces vamos Lo mismo que pasó perdonando los de República Dominicana. Allá había gente que estaban siguiendo que estaban comenzando en la iglesia, como el mismo pelotero que estaba con la esposa congregándose yo digo, pero él no estaba siguiendo a Dios, se fue a beber, no a beber porque supuestamente no estaba bebiendo, fue que se cayó el techo, pero estaba en un sitio de baile, bailando y bebida. Entonces, ¿qué hiciste para modificar tu vida? Entonces, eso es un buen ejemplo. Entonces, en ese caso, no estamos diciendo que no fue salvo y se fue, pero hubo una consecuencia ahí. Hubo una consecuencia de un sitio donde Claro. no debía estar, porque él estaba Y empezando eso los ha caminos sido de una Dios. tragedia horrible, Y horrible otra esa de las tragedia. cosas, yo pensando aquí así, quizás suene feo, pero cuando las personas, y la mayoría de las personas tienen un accidente y están pillados, están sangrando,
ellos no dicen bombero, ayúdame, policía, ayúdame. ¿Qué es lo primero que dicen? Dios mío, Dios, ayúdame. ayúdame. Y en ese ejemplo, ¿qué sucede si pasa eso y no tienes tiempo de arrepentirte? Y tú piensas que Dios te va a dar un momento y no tienes ni un segundo para arrepentirte. ¿Te fuiste en pecado? Entonces, eso es algo que para mí no vale la pena. Porque no es lo mismo vivir una vida constantemente pecando que vivir una vida con la realidad de la humanidad pecaminosa. Por ejemplo, yo soy un humano pecador. Si yo de repente veo al hijo mío y digo, Dios mío, lo quiero coger por el cuello, eso es un pecado, me dice la Biblia, pero yo no estoy viviendo en el pecado de que estoy matando gente, adulterando, haciendo esto, entonces es diferente. Y el Señor nos va a juzgar basado en eso. La Biblia enseña claramente que no debemos vivir en pecado si hemos conocido a Cristo. Estoy leyendo aquí, voy a leer acá la Escritura. Entonces, la Biblia enseña claramente que no debemos vivir en pecado si hemos conocido a Cristo y da razones espirituales, morales y eternas para alejarnos de una vida de pecado. No se trata solo de cumplir las reglas, sino de vivir en coherencia con la nueva identidad que tenemos en Jesús y de honrar a Dios con nuestras vidas. Mira lo que dice Primera de Juan, otra vez, 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Está diciendo, todo el que es nueva persona en Cristo debe tratar de vivir una vida libre de pecado. No lo vamos a lograr. Esto es algo que no vamos a lograr, pero debemos estar constantemente tratando de alejarnos del pecado. Se lo voy a leer otra vez. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué es vivir en pecado? Vivir en pecado es vivir una vida en contra de la voluntad de Dios, con o sin conocimiento. Usar la Biblia a nuestra conveniencia es parecer ser buenos creyentes. Sí, usted me puede tal vez ver a mí a cada rato constantemente con la Biblia, posteando cosas bíblicas y todo lo demás, y yo puedo ser un asesino en serie y tenerlo todo oculto. Yo puedo hacer todo eso y en mi casa ser un abusador con mis hijos y mi esposa. Yo puedo hacer eso y tal vez robarle mi trabajo. Todo eso puede suceder. No vemos lo que pasa tras bastidor, pero eso es lo que es vivir en pecado. Vivir en pecado es vivir una vida en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Está escrito en la palabra de Dios. Y hay una ley moral general, universal. Todos la conocemos, creyente, no creyente, ateo, agnóstico, todos conocemos la ley moral de hacer el bien. Eso no lo puede negar nadie, porque los ateos que viven como ateos siguen trabajando, siguen pagando su renta, siguen siendo responsables, porque eso es una ley moral general y la moralidad viene de Dios. Así que eso es otro argumento que le batea las pelotas. Partiendo de esa promesa, usar la Biblia a nuestra conveniencia, hay muchos pecadores entonces. Todos, somos todos pecadores. Muchos pecadores. Todos. Todos. Iba a decir algo ahí, pero no tiene sentido. Ok. Todos los días pecamos. Todos los días. El pecado ofende a Dios y Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16 dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Eso es Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Dios nos llama a reflejar su carácter, o sea, a ser como Él. Y el pecado es una rebelión en contra de la naturaleza de Dios. Entonces, si yo conozco la palabra de Dios y si yo testifico de que Dios ha hecho un cambio en mi vida tan grande, que estoy tan agradecido, y de repente ahora digo, pero tú sabes qué, Él me perdona. Yo puedo hacer este pecadito y Él me va a perdonar. Estás yendo en contra de la naturaleza de Dios que ya tú sabes, que ya tú conoces y tú has experimentado ya el perdón de Dios.
Entonces, no es lo mismo uno de repente estar manejando y se te cruzó alguien y tú que lo voy a matar. Ok, eso es una reacción humana que pides perdón, es una realidad, pero tú te levantas y estás preparado para matar a alguien ya desde la mañana. Tú estás premeditando un pecado y eso es lo que está diciendo ahí. Estás yendo en contra de la voluntad o de la característica personal y naturaleza de Dios. El pecado nos esclaviza. Eso es lo peor de todo, honestamente. Ya estamos casi terminando, mis hermanos. Lo peor de todo a mí se me hace es que el pecado nos esclaviza. Nosotros nos convertimos esclavos del pecado y eso es horrible, eso es lo peor que hay. Juan 8:34 dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Romanos 6:16 dice, eres esclavo de aquel a quien obedeces. El pecado promete libertad, pero te termina controlando. Y hace daño personal y daño al que está con nosotros. O sea, el pecado es horrible porque primero me aleja de Dios y luego me hace vivir una vida ofendido, lastimado, en mentira, y no solo eso, le hace daño a todo el que está alrededor mío. El pecado viene siendo como la manzana podrida. El pecado es horrible, vivir una vida en pecado es horrible y yo creo que lo podemos mirar de cierta manera, pero por ejemplo cuando nosotros póngale con el alcoholismo, alguien viene a casa, ¿qué es lo primero que le ofrecemos? Alcohol. O si está fumando, ¿qué le ofrecen? Un cigarro, un cigarrillo. Entonces, no solamente ahora estamos en el pecado, vivimos el pecado, pero tenemos a todas las personas alrededor de nosotros sujetos al pecado también. Te separa de Dios, te hace vivir en vergüenza. El pecado hace vivir en vergüenza porque nadie, no conozco a nadie que esté feliz y contento en aceptar que eso es pecado. Por ejemplo, yo no conozco a nadie personal, a lo mejor existe, pero que dice, sí, yo soy adicto a la heroína y qué bueno, me siento bien chévere. No, nadie vive orgulloso de ese pecado, por eso es oculto, porque no estamos orgullosos de él. No, imagínense, eso es horrible. El pecado trae consecuencias serias de vida o muerte. Y estamos hablando de la pregunta, la pregunta número 4, si Dios lo perdona todo, ¿por qué no puedo vivir como quiera y luego arrepentirme? El pecado trae consecuencias serias de vida o muerte. Primero, espirituales, nos aleja de Dios. Esto se encuentra en Isaías 59:2. Luego, consecuencias emocionales. Genera culpabilidad, ansiedad y oscuridad. Luego hay consecuencias físicas y sociales. Rompe relaciones, destruye familia y luego hay consecuencias eternas. Lleva a condenación si no hay arrepentimiento. El pecado es horrible. Por el pecado fue que Cristo tuvo que dar su vida para que ese pecado fuera perdonado. Fue el pecado. Es ese pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que nos toca a los pecadores si no encontramos ese arrepentimiento. Y esa es la pregunta. Por eso es que no debemos vivir en ese pecado conociendo, porque nos aleja de Dios y se burla de lo que Él ha hecho. Vamos brevemente a hablar la última pregunta común que se hace. ¿Qué dice la Biblia de los tiempos finales y el regreso de Cristo? Esto es una pregunta que lleva mucha información y tiene mucho tiempo. Hay muchas variantes, hay mucha historia. De hecho, yo este domingo voy a empezar una serie de la información del fin de los tiempos y no fue a consecuencia de esto, simplemente que llevo un tiempo en esto, pero vamos a tratar de dar un poquito de información de esto. Si alguien te pregunta qué dice la Biblia acerca de los tiempos finales y de todo esto, pues sí hay bastante información. La Biblia tiene mucho que decir sobre el fin de los tiempos y el regreso de Jesucristo. Esto es uno de los temas más importantes de la Biblia bíblica, de la profecía bíblica, y está estrechamente relacionado con la esperanza cristiana, el juicio final y la victoria definitiva de Dios sobre el mal. ¿Qué es el fin de los tiempos? El fin de los tiempos no significa el fin del mundo en el sentido de destrucción total, sino el fin de la era presente de maldad y pecado. Estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y el inicio del reino eterno. O sea, cuando decimos el fin de los tiempos, no, hay unas cosas diferentes que tienen que suceder. Lo próximo en el calendario profético, según el estudio bíblico, es el rapto de la iglesia. O sea, harpazo, que quiere decir que se van.
Y eso es lo que la palabra dice, que es lo próximo que va a suceder en el calendario de Dios. ¿Cuándo va a suceder? Nadie sabe, pero los eruditos, los estudiosos piensan que muy pronto. Y las cosas que estamos viendo están brutales. Estaba escuchando un artículo esta mañana acerca de la inteligencia artificial y está la cosa más avanzada de lo que se esperaba. Muy, muy avanzada. Pero no vamos a entrar en eso porque no hay tiempo. Jesús prometió volver. Juan 14, 2 y 3 dice, voy pues a preparar un lugar para ustedes y vendré otra vez y los tomaré para mí mismo. Jesús no vino solo una vez como Salvador, sino que prometió que va a volver como Rey y Juez. Será visible, glorioso y personal. Hechos 1:11 dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo has visto ir. No será simbólico ni secreto, todo ojo lo va a ver, dice Apocalipsis. Todo ojo lo va a ver. Nadie sabe ni el día ni la hora. Mira, la Biblia habla de que sí va a llegar el tiempo de la segunda venida, de que sí va a haber un rapto, de que sí va a haber el tiempo del milenio. Sí, pero hay mucha información. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta decirle a las personas que preguntan acerca de eso es, no te enfoques tanto en el fin de los tiempos y en tanta cosa mística y eso. Enfócate más en conocer a Cristo y recibir su perdón. Porque cuando conocemos a Cristo, recibimos su perdón y nos envolvemos como parte del cuerpo, vivimos una vida plena y diferente. Encontramos una comunidad, hacemos amigos, hacemos familia y ahí luego poco a poco entonces vamos aprendiendo acerca del fin de los tiempos, que es muy interesante. A mí me interesa muchísimo también, pero no es la prioridad. Porque nosotros no vamos a estar. Los cristianos que han creído se van en el rapto, no van a estar en el tiempo, no vamos a conocer ni el anticristo ni nada de eso. Muchas personas dicen que Elon Musk, que es el Papa, que es el rey Joaquín, yo no sé qué. Nada de eso va a importar. Nada de eso va a importar. Mira lo que dice Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así que si nadie lo sabe, no es para nosotros preocuparnos. Nos tenemos que preocupar hoy por estar aprendiendo del Señor, aprendiendo de la palabra y viviendo de acuerdo a eso. Y es fascinante, es bueno vivir así. Así que esas son las 5 preguntas. Ser salvo. ¿Qué necesita para ser salvo? Que le contesten ahí en el chat. Creer, que nos contesten, dice el hermano ahí. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan para ser salvo? Ajá, ya ellos lo están escuchando. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan para ser salvo? Contesten rapidito.